Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarles y agradecido por todas las personas que se conectan. Espero me puedan escuchar muy bien porque esta es una conversación un poquito informal, pero que no por ser informal deja de ser importante porque han pasado dos cosas en materia migratoria en Florida y otra aquí en Estados Unidos respecto al futuro del asilo que me han generado mucha inquietud y sé que ustedes también y yo quería tener una voz que lo hablara muy claro y que sobre todo además no tenga el conocimiento solo de inmigración, sino constitucional. Y por eso me acompaña el abogado Ángel Leal, amigo, ustedes lo conocen muchísimo, conocidísimo por todos. Y gracias, doctor, lo estaba esperando y como pudo ahorita, quiero aprovechar el tiempo para tenerlo. Cómo no, gracias, Orián, gracias por aguantarme las malcriadeces mías con el tiempo, le No, agradezco enormemente. no, doctor. El gusto es mío y gracias a usted y otros amigos periodistas que son muy conocedores de la materia de inmigración, es que pues tal vez una que otra persona pueda saber de mí, pero le agradezco la oportunidad de colaborar en este espacio. Gracias, doctor. Mira, excelente. Lo bueno se hace esperar. Fíjese, quiero comenzar por lo Florida. En Florida, ayer el gobernador Ron DeSantis anunció un proyecto de ley que va a ser discutido para frenar, dice, la inmigración ilegal. Entre los aspectos que uno le generan ruido es pedir verificación para que una verificación e-verify, que es un sistema para empleados gubernamentales para que se utilice para determinar si los posibles empleadores o candidatos a ser empleados en estas compañías tienen esa elegibilidad. Preocupa porque también establece que no se le otorgue una identificación a las personas que llegan sin documentos al estado, en este caso a la Florida. También hay otro aspecto que si una persona, por ejemplo, usted me va a aclarar si estoy equivocado, tiene en su casa una persona indocumentada, puede enfrentar una pena mucho mayor por tráfico humano, ¿no? Bueno, quiero que usted me diga qué es lo que le preocupa de este proyecto de ley y si le preocupa, por supuesto. Me preocupa muchísimo porque crea un ambiente hostil hacia los inmigrantes donde ya existe básicamente en algunos sitios hostilidad contra los inmigrantes. Es un tema muy polémico Uh y -huh. hay personas que están en contra de la inmigración rotundamente y por lo tanto esto motiva más actos discriminatorios, maltrato, Uh -huh. coacción, abuso de los inmigrantes cuando medidas de esta naturaleza se toman. Referente, y por lo tanto estoy totalmente en contra, y referente a la legalidad de lo que propone, las cosas que están dentro del ámbito estatal, identificación estatal, inclusive creo que hay una medida de que quiere descalificar a los portadores de DACA de poder jurar a ser abogados en el estado de la Florida, cosa que estoy totalmente en contra porque creo que esté capacitado y tenga un permiso de trabajo Claro. debe de poder ejercer su carrera, pero ejercer la abogacía es un privilegio, no es un derecho. Manejar es un privilegio, no un derecho. No pueden ser medidas discriminatorias, pero si depende de documentación legal, técnicamente no se consideraría discriminatoria porque no es en base a raza, religión, origen nacional, género, preferencias sexuales basado en un tema legal de documentación. Ya lo del E-Verify es ámbito federal. El programa E-Verify es federal. Las empresas tienen el derecho de acudir a E-Verify si optan a hacerlo. Empresas con contratos gubernamentales tienen que Uh -huh. utilizar E-Verify. Creo que querer reforzar eso, mientras que él no incursione en temas que sean de jurisdicción federal, probablemente estas medidas sean legales y son muy parecidas a las medidas que hemos visto en el estado de Texas, Uh en el -huh. estado de Arizona, donde han tomado medidas parecidas. Así que lastimosamente es un proyecto de ley que probablemente va a ser aprobada. Claro, Eh, tiene el control de la... sí, seguramente va a ser retada a nivel de corte y probablemente gran parte de la ley puede ser considerada legal siempre y cuando no sobrepase sus límites jurisdiccionales de Uh -huh. tocar temas fuera de los temas estatales. Ok, es decir, que esto se va a definir en cortes, usted lo avisó así, y ahí se va a determinar que este proyecto queda vivo.
Sí, seguramente va a ser retado por la Unión Americana de Libertades Civiles, organizaciones pro-inmigrantes, y el reto legal me imagino que se va a basar en dos cosas. Primero, si es una medida discriminatoria, debatible. Segundo, si está excediendo el poder estatal de presuntamente regular una inmigración, lo cual le corresponde al gobierno federal y no al gobierno estatal. Entonces, igual que la reciente ley de transportar a los inmigrantes indocumentados a otros estados, eso también es cuestionable porque estás incursionando en materia federal. Pero si las personas firman consentimiento para ser transportados, es la forma que han buscado de tratar de aislarse de retos legales. Así que es muy, desde mi punto de vista como abogado de inmigración y ciudadano americano, es muy lastimoso que se haya, porque sí creo que el efecto sobre el frenar la inmigración ilegal, que es lo que pretende hacer, va a ser mínimo. Sin embargo, el miedo, la hostilidad, la inquietud, la ansiedad que va a crear en la comunidad de inmigrantes va a ser grande. Muchas veces cuando uno conoce a una persona que no tiene documentos, esa persona siente que no tiene derecho a reclamar absolutamente nada. ¿Cuál sería la recomendación para ese migrante que ya esté aquí y que ahorita tenga miedo ante este proyecto? Que no tengan miedo, que se asesoren. ¿Y en qué aspecto? Que entiendan en qué condición inmigratoria se encuentran. No todos los indocumentados son iguales. Hay el indocumentado con una orden de deportación. Ese corre más peligro. Hay el indocumentado que entró ilegalmente hace poco. Ese corre un poco más de peligro. Es una posible deportación expedita. Hay el indocumentado con antecedentes penales. Hay el indocumentado que entró legalmente con visa. Ese corre menos peligro porque ya no es una deportación expedita. Ya esa persona tiene proceso de corte, tiene derecho a proceso de corte de inmigración. No es una deportación expedita. Hay indocumentado que lleva más de 2 años en el país. Claro, asumo por Okay. haber entrado legalmente le da esa posibilidad. Entonces, hay que ver todas esas variantes para ver qué tan vulnerable está ese indocumentado. Okay. Si es una persona que está deportada, en proceso de corte de inmigración o simplemente indocumentado. Y si es simplemente indocumentado, si es un indocumentado que corre peligro de una deportación expedita o tiene derecho a corte de inmigración. Y esos detalles hacen toda la diferencia desde el punto de vista de calibrar el peligro inmediato que ese indocumentado pudiera correr. Ok, perfecto. Voy ahora con otro proyecto de ley, y bueno, este no es proyecto de ley, más bien esta caseta que se adelanta que a los migrantes que pidan asilo en la frontera, pues no van a ser elegibles. Esto es una propuesta, ya nos vamos con DeSantis, ahora vamos con Biden. Cada uno tiene un proyecto y cada uno está metido en la polémica por estos temas. Este proyecto, ¿no?, dice que cada migrante que no solicite asilo en los países de tránsito a Estados Unidos automáticamente no lo hace elegible. Ahora yo me pregunto, ¿esto no viola, doctor, el derecho de un migrante a solicitar asilo en el puerto que desee? Sí, de hecho, esta medida se trató de implementar cuando la administración del presidente Trump fue declarada ilegal por el 9º Circuito Federal de Apelaciones en California y una corte federal en el Distrito de Colombia, quien suspende la implementación de esa medida en aquel entonces. Es una medida nefasta, lo digo abiertamente, es un balde de agua fría para aquellos que consideramos que esta administración iba a ser más pro-inmigrante. Realmente es un balde de agua fría para... Claro, y la administración se defiende al decir, bueno, esta es la forma de enfrentar el título 42 que lo tengo que eliminar y he ofrecido un paro humanitario, pero un paro humanitario que no incluye a todos los migrantes que se atreven a cruzar una frontera. Y por supuesto, y este tema migratorio existe antes del título 42 y se manejó antes del título 42. Entonces, y lo peor es que están tratando de solucionar un problema con ilegalidades. La primera ilegalidad era usar el título 42 como una medida de control migratorio, de control de flujo migratorio. La segunda ilegalidad, en mi opinión, esta es mi opinión, es, ok,
prohibir que una persona pida asilo porque transitó por un tercer país es ilegal. La ley no estipula eso, el convenio de refugio no estipula eso, los Estados Unidos firmó los protocolos del año 67 referente a eso, las regulaciones federales no estipulan esto. Entonces, has creado una reglamentación imponiendo un descalificativo que la ley no contempla. Claro. Ok, y eso es preocupante porque el tecnicismo es que le acabo de explicar y básicamente las excepciones son si entraste con paro humanitario, si pidió la cita previa con CBP-1 o si literalmente le negaron el asilo en el tercer país. Pero vamos a hablar de eso, de negar el asilo en el tercer país. ¿De qué estamos hablando? De México. Entonces, los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos tienen que pedir asilo en México, que es un país amigo de esos tres regímenes dictatoriales izquierdistas. O sea, es absurdo, porque lo van a deportar desde México. Y aparte, el problema de todo esto es de que las personas que no van a calificar, no todo el mundo cuenta con un patrocinador, no todo el mundo es cubano, haitiano, nicaragüense, venezolano, ucraniano, okay, no todo el mundo tiene un Android, no todo el mundo tiene un iPhone, ¿ok? Entonces, de pronto, básicamente estás condicionando la protección de refugio o asilo en base a una serie de condiciones que no todos los refugiados, me atrevería a decir que la mayoría de los refugiados no tienen. Y es entonces poner en peligro masivamente la vida de décimas y cientos de miles de personas que corren peligro por el surgimiento del izquierdismo en el hemisferio occidental, que lo están ignorando en su totalidad. Claro. Y entonces la respuesta es deportar a estas personas que pueden o no correr peligro, claro, pero que sabemos que vienen de dictaduras, claro, totalitarias. Claro. Doctor, yo tengo 11 años en este país, pero creo que vamos de error en error, de un problema que crece, no hay voluntad. Ahorita tenemos ahora un Congreso en control de oposición. Estamos perdidos, tenemos que tomar agua y respirar. Lastimosamente sí, de hecho estaba reflexionando sobre eso hoy. La última vez que hubo un intento serio de llegar a una reforma inmigratoria comprensiva fue en el 2013 con el Grupo de 8. Era al principio de la administración de Obama. Y eran 8 senadores, 4 republicanos, 4 demócratas, Marco Rubio, Bob Menéndez, si mal no recuerdo, Lindsey Graham. De los 8, la mayoría siguen en el Senado todavía. Dick Durbin, ¿ok? Y ellos llegaron al punto, y ese proyecto de ley, que era una reforma inmigratoria comprensiva, con medidas humanitarias y también con la seguridad fronteriza, fue aprobada en el Senado, creo que con 64 votos, una cosa así. Sin embargo, cuando John Boehner en la Cámara de Representantes nunca permitió que el proyecto de ley fuera debatido en la Cámara de Representantes y no llegó a ser ley porque no fue aprobada por ambas cámaras. A partir del 2013 para acá, ha habido un deterioro total del bipartidismo referente al tema de inmigración, al extremo que ni siquiera se pueden poner de acuerdo en al menos darle la legalización a los soñadores. Imagínate. Que 3/4 partes el 75% de la población norteamericana está de acuerdo que esos muchachos se les debe dar un estatus legal. Estudiaron aquí, se quedaron aquí, se formaron aquí. Son americanos, son americanos. Totalmente. No entienden. Son muchachos que vinieron en adolescencia o en edad de primaria. Muchos entraron como infantes. Claro. Ni siquiera, muchos de ellos que son mis clientes, ni siquiera hablan español. Claro. ¿Okay? Entonces es muy lastimoso todo lo que estamos viendo. Por último, doctor, el paro humanitario es la gran bandera, pero también tiene encima sus amenazas. ¿Cómo está funcionando? Demanda federal, el Distrito Sur, Estado de Texas, División Victoria, juez Drew Tipton, 7 de marzo, el Departamento de Justicia tiene que responder a la moción de los estados republicanos, que ahora son 21, incluyendo Alaska, donde piden una medida cautelaria para suspender el programa. Es decir, que a partir de esa fecha, inclusive el Departamento de Justicia pudiera responder antes del 7 de marzo. El caso es que cuando ya el juez tenga la moción y la respuesta legal, el argumento legal de ambas partes, pudiera tomar la determinación. Así que, pero producto de este caso, el programa sí corre peligro y mi recomendación es que para aquellas personas que estén en el proceso, que lo hagan lo más rápido posible, que traten de al menos introducir su caso antes de que el juez tome una determinación, vamos a decir el 7 de marzo,
aunque no necesariamente sea esa fecha. La audiencia está pautada para el 25 de abril a las 2 de la tarde, pero es una audiencia como una audiencia para organizar el litigio. Okay. Eso no priva al juez de la oportunidad de determinar si la moción la aprueba o no la aprueba, igual que hay otra moción de cambio de sitio. Así que es un litigio complicado, pero el programa sí corre cierto peligro. Ahora, y si el 7 de marzo deciden congelarlo y yo apliqué el día 1 de marzo, mi aplicación queda congelada. Depende de cómo lo determine el juez. Eso ya depende del criterio del juez. Yo entendiera de que no debe de suspender aquellos casos que ya están en proceso por un concepto legal de una expectativa establecida. La ley, un dictamen judicial, una ley nunca debe tener efecto retroactivo. Pero eso no es seguro y es debatible. Entonces, por eso mi recomendación no solamente de presentar el recurso, pero si es posible, en el dado caso que le hayan aprobado la autorización de viaje, que entren lo más rápido posible. Porra. Perfecto, doctor. Por último, ¿dónde lo pueden contactar si hay una persona? Yo sé que el doctor está full, pero lo voy a adelantar, pero bueno, diga sus redes, para que la gente que tenga no? tener esa información. No? Estamos a la disposición del público al 305-856-3139, 305-856-3139. Pueden visitar nuestra página web, que es mi nombre, angelleal.com. Las redes sociales es Ángel Leal Lawyer. Y lo que estamos haciendo para poder atender todo el mundo correctamente y lo más rápido posible es que tenemos abogados de guardia todos los días, aparte de que yo atiendo el público también. Así que trabajando en equipo tratamos de atender todo el mundo lo más rápido posible. Soy testigo porque estaba allí. Gracias, doctor, por su explicación tan precisa y mucho éxito. Y bueno, vamos a seguir en contacto porque seguro sí. Va a generar muchas preguntas y la gente va a estar ahí pendiente de lo que ocurra con el parol humanitario y con otros temas. Claro que sí, Orián. Un placer siempre y gracias por la oportunidad de ser entrevistado por ti. Gracias, doctor.